Vamos a comenzar hoy con el estudio de los Salmos 120. Y vamos a ver hasta dónde nos permite llegar. Tenga su Biblia, por favor, abierta, porque vamos a estudiar 5 salmos, si el tiempo nos lo permite. Pienso que así nos lo va a permitir, ¿verdad? Amén, amén. Bien, recuérdese lo que hemos venido diciendo ya por más de 4 años, que los escritos eran escasos en el tiempo antiguo, los escritos bíblicos, y se aprovechaba el tiempo cuando el pueblo se reunía, y los salmos era uno de los medios a través del cual se instruía al pueblo. Estos salmos en el texto original se llaman precisamente así: salmos de ascenso. Y son los salmos 120 al salmo 134. Hoy vamos a estudiar la primera parte a manera de introducción. Pienso que las siguientes partes van a ser más fáciles de comprender. ¿Cómo se llama la serie que vamos a estudiar? Salmos de ascenso. Los salmos 120 al 134 inician con el título o superscripción, dependiendo de la Biblia que usted tenga: canto de ascenso, gradual, canción de las gradas, canción de las subidas, canto de peregrinación. Algunas Biblias no le ponen nada, pero en el original sí tiene esa superscripción. Estos salmos se cantaban cuando las tribus de Israel ascendían a Jerusalén a celebrar sus 3 fiestas anuales, según está registrado en Éxodo 23, 14 al 17 y Deuteronomio 16, 16, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahí es cuando la ley decía que ningún hombre se presentaría delante de Dios con las manos vacías, y fue precisamente a una de esas fiestas que iba Jesús a la edad de 12 años, cuando iban en una caravana y sus padres no se dieron cuenta que ya no iba con ellos. O sea que era un evento familiar, aunque la responsabilidad recaía, como siempre, sobre el cabeza de hogar. Los salmos 122, 124 y 133 de esta serie se le atribuyen a David. El Salmo 127 se le atribuye a Salomón, y los restantes son anónimos, es decir, que no se conoce su autor. Yo sé que para algunos esta información no es muy relevante, pero tenemos, por ejemplo, el Salmo 48, que lo han visto miles de personas, y me arrepiento de haberlo enseñado tan mal. Pero a veces uno está buscando alguna orientación para enriquecer algún estudio, y entonces es difícil hallar. Por ejemplo, estuve tratando de escuchar a un hermano que el título decía, un hermano conocido, ¿verdad? Decía cántico gradual, pero habló de todo menos de estos salmos. Entonces yo quiero dar esta información para beneficio de aquellos que desean tener un estudio de estos salmos. Entonces, la interpretación de todo el texto bíblico, por supuesto, pero hoy estamos estudiando los salmos de ascenso gradual, los salmos de las gradas o los salmos de peregrinación, que eran los salmos que el pueblo judío cantaba cuando ellos iban desde sus aldeas, desde sus territorios de residencia hacia el monte de Sión. Por eso se llama ascenso, porque Sión es un monte, Jerusalén está en un monte. Si usted investiga un poco al respecto, usted va a encontrar mayor información, porque los teólogos y los estudiosos todavía no se han puesto de acuerdo. Algunos dicen que estos salmos fueron escritos en su peregrinación de regreso de Babilonia, pero yo no me inclino hacia esa
idea porque cuando los babilonios le pedían a los judíos que cantaran, ellos decían que no podían cantar. Ellos habían colgado sus arpas, pero en algún momento de la historia de Israel se hizo una colección de salmos para no sentirse tan solos. En su peregrinaje de diferentes lugares, habían lugares, por ejemplo, desde Nazaret hasta Jerusalén, podían demorarse de 2 hasta 5 días, dependiendo del tamaño de la familia. Eran distancias bastante largas. Entonces empezaron ellos a juntar este tipo de salmos y los cantaban por todo el camino. Ha de haber sido un peregrinaje muy alegre. Entonces hay dos maneras de interpretarlo: la manera literal o histórica. Usted puede interpretar un salmo literalmente o históricamente. En este caso, el evento literal era que ellos literalmente ascendían al monte de Sión, donde estaba Jerusalén. Eso era literal. Espiritual o místicamente, la palabra místico es sinónimo de espiritual. Usted y yo no estamos literalmente en Israel. Usted y yo no somos literalmente judíos. Pero usted y yo sí somos el Israel de Dios espiritualmente hablando. Nosotros como iglesia somos la Nueva Jerusalén, pero también esperamos una Nueva Jerusalén celestial. Entonces, para usted y para mí, la aplicación o la interpretación debe ser espiritual y no literal, aunque los que estudian la palabra, por supuesto, la exponen, debe tener conocimiento de estos aspectos. Entonces, lo literal o histórico enseña lo que fue hecho. Nos habla de los eventos. Cuando en el Salmo 121, que lo vamos a leer, decía: alzaré mis ojos a los montes, ellos estaban literalmente viendo montes. Cuando hablaban de la luna, el sol no te fatigará de día, estaban viendo al sol porque caminaban de día y caminaban de noche. Amén, amén. La interpretación espiritual, hay una parte que es una interpretación alegórica, como por ejemplo cuando Pablo habla de que hay dos mujeres, Agar y Sara. Una dice que engendra hijos para esclavitud y la otra para libertad espiritual. Amén. ¿Qué es la interpretación tropológica o moral? Es lo que se debe poner en práctica. Santiago dice que seamos no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces, por ejemplo, el Señor hablaba en parábolas. El sembrador salió a sembrar la semilla. Parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó en pedregales y otra cayó entre espinos. El Señor da la interpretación y la semilla, usted y yo ahora sabemos que no era semilla literal, era la palabra de Dios. Usted y yo ahora sabemos que esos 4 tipos de terreno no eran tierra literal, sino que se está refiriendo a los corazones. Entonces, eso es lo que se debe poner en práctica, que ahora, por ejemplo, yo estoy sembrando semilla, pero usted no ve semilla. Y espero que cada uno de nuestros corazones sea buena tierra y que pueda producir por lo menos al 30, ¿verdad? Porque sería bueno al 100 por 1. ¿Cuál es la interpretación anagógica? Esos son términos que no tiene que memorizarlos, pero que le van a servir a las personas. A veces uno lee un libro y no entiende nada. La interpretación anagógica es su aplicación o esperanza eterna. Entonces, la interpretación espiritual es la enseñanza o creencia espiritual. Es lo que se debe poner en práctica. Y es su aplicación o esperanza eterna.
Usted y yo tenemos una esperanza eterna. Es una esperanza de gloria. Bueno, después de mi corto saludo, entramos al significado espiritual de los salmos de ascenso. Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía, acuérdense que estamos centrándonos precisamente en esto, la interpretación espiritual o mística. Entonces dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí se fijó de esa palabra? Ahora, si yo le pregunto a usted, no conteste, porque estos salmos de ascenso son precisamente la evaluación para ver si usted y yo nos vamos o no en el arrebatamiento. Si yo le pregunto a usted si se quiere ir, usted dice, of course. Usted se quiere ir, ¿verdad? Sin orar, sin ayunar, sin leer la Biblia, sin ir a la iglesia, agarrado de la falda de la mujer, decían algunos antes. Pero usted y yo nos queremos ir. ¿Usted se quiere ir o se quiere quedar? Bueno, entonces dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente, ¿qué es estar ansioso? Después del tema de discipulado del miércoles, me decía mi esposa, no sé por qué lo decía, ¿verdad? Dice, cuando un hombre está enamorado, me dice, está trabajando y está pensando en la persona a quien ama todo el día. Y aunque esté cansado, y aunque esté lloviendo fuerte o esté haciendo calor fuerte, en la tarde hace tiempo para ir a ver a su amada. En bicicleta, en caballo, como sea. Pero todo el día estuvo cultivando ese pensamiento. No es de que salió de trabajar, ¡ay, tengo novia usted! No. A la hora, es más, aprovechó, si tiene una hora de intermedio, de descanso larga, aprovechó para hablarle. Entonces, la actitud de aquellos que nos vamos en el arrebatamiento, debemos estar esperando esa venida ansiosamente. Juan 4, 3 y 4, versión internacional, dice, y si me voy, dice el Señor Jesús, y se lo preparo, dijo que fue a preparar el lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré, ¿sí alcanzan a ver o no ven? ¿Cómo dice? Vendré para llevármelos conmigo. Solo dos dijeron aleluya y como goteras de agua que no muchito quiere llover. Dice el Señor Jesús, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ahora dice Hebreos 11, 13 y 16 en la Biblia de las Américas, hablando de todos los personajes del capítulo 11 de Hebreos. Todos estos, Noé, Abel, Abraham, Jefté, Sansón, etcétera, etcétera. Usted se lo sabe todo ya. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas.
Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, ¿y qué hacían mientras tanto? Ahora sí lo va a ver. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. ¿Cómo se miraba Sansón entonces aquí en la tierra? Como peregrino y extranjero. ¿Cómo se miraba Abraham aquí en la tierra? Como peregrino y extranjero. Dice el versículo 15: y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Eso quiere decir que usted y yo vamos de paso por esta tierra. Ahora, yo he visto que cuando los astronautas van a ir al espacio, tienen muchos meses de preparación. Es más, ahora que acaban de ir, hasta los médicos que los iban a recibir los tenían en cuarentena. O sea que no es solo de meterse al cohete espacial y... No, tiene que haber una previa preparación. Ahora mire lo que dice, bueno, aquí una advertencia, ¿verdad? No existe, para que usted no vaya a ir a pelear con nadie, porque cada quien interpreta los salmos de manera diferente. Entonces no existe un consenso universal respecto a la interpretación de estos salmos. Por ejemplo, si usted empieza a estudiar lo que son las fiestas, hay un consenso universal respecto a las fiestas. Por ejemplo, Pentecostés representa la venida del Espíritu Santo. La Pascua representa el sacrificio de Cristo y hay un consenso general. Se han puesto de acuerdo los estudiosos, pero en cuanto a los salmos de ascenso gradual no hay un consenso que digan este salmo es esto. Entonces algunos dicen el Salmo 120 nos habla de arrepentimiento, pero cuando yo lo estudio me doy cuenta que el arrepentimiento sería bueno. Sería bueno que en el momento que nos bautizamos empezáramos a anhelar el arrebatamiento. Pero usted sabe que no es así. Aunque si viniera el Señor en esa semana nos vamos. Pero así como estamos ahora, hasta el pastor se puede quedar. Porque se nos va la onda. ¿Verdad? Nos cruzamos de brazos, nos acomodamos. Nos peleamos mucho entre nosotros mismos. Cuando estábamos recién llegaditos a la iglesia, todos los hermanos eran bonitos. Todos nos caían bien. Pero ya con el tiempo. Entonces no existe un consenso universal respecto a la interpretación de estos salmos. No obstante, ellos nos muestran el carácter que distingue a quienes se irán en el arrebatamiento. Los que se van en el arrebatamiento van a ser hombres celestiales. Incluye también la mujer. No se ponga triste, hermana. Dice Primera de Corintios 15, 50 y 51, la versión oro, que es la misma versión Torres Amat. Digo esto, hermanos míos, porque la carne y sangre, o los hombres carnales, ¿cuántos carnales hay aquí? Ni modo, ustedes descalificados.
Porque dice, los hombres carnales no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción poseerá esta herencia incorruptible. Ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos. Todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. O sea que para habitar allá donde Cristo promete llevarnos, hay que tener un cuerpo celestial. Y entonces los salmos de ascenso nos marcan el carácter que debe de distinguir. Por ejemplo, aquí tal vez sí, tal vez no, pero aquí no se distinguen tanto los turistas, ¿verdad? Pero en Latinoamérica, allá se ve quién es turista. En primer lugar, porque nosotros le llegamos a la rodilla. Son de otro color, hablan otro idioma. Pero aquí como todos hablamos inglés y aquí todos nos mezclamos el uno con el otro, aquí no se da uno cuenta muchito quién es un turista. Bueno, entonces, Salmo 120. ¿Tiene su Biblia ahí en el Salmo 120? No tenemos gringos hoy, ¿verdad? Dice, cántico de ascenso gradual. En mi angustia clamé al Señor y me respondió. Y esta fue su oración. Libra mi alma, oh Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. ¿Qué lección tomamos de aquí? Que llega un momento que el cristiano tiene que darse cuenta, como Asaf, que este mundo es un engaño, que este mundo es una falsedad. El Señor Jesús habló de las riquezas y dijo que eran un engaño. Cuando habla de la semilla, que dice que los espinos la ahogaron, dice el engaño de las riquezas ahoga la semilla. Asaf dice, por poco resbalan mis pies cuando empecé a ver la prosperidad de los impíos, pero luego fui a la casa del Señor y ahí me mostraron el fin de ellos. Que todo lo que ellos están viviendo acá es un sueño. Esto fue lo que logró experimentar el predicador en el libro de Eclesiastés, cuando él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo no sé usted, pienso que no todos estamos en el mismo nivel, pero yo ya estoy en la edad en que ya no me pregunte qué tantos años tengo, cuántos tengo, sino cuántos me quedan. Porque yo pienso que me quedan menos de los que he vivido. Porque si me quedara por lo menos lo que ya he vivido, ya me voy a quedar sin amigos usted. A los 110 no creo que tenga yo ya. Ni usted va a estar por aquí. Pero ahora cuando voy en la carretera y miro por el retrovisor y veo que viene una bala, ¿sabe qué hago? Me hago a un lado. ¿Sí me entendió lo que le quise decir, verdad? Me hago a un lado. Pero cuando tenía 22 años, a ver quién... El mío también corre. Entonces, pasó la bala. Y le digo a mi esposa, qué sabroso es ver la vida
de adelante hacia atrás. ¿Cuántos están ya ahí? Todos todavía la ven hacia adelante. Usted no se va en el arrebatamiento entonces. O sea que llega un momento en que usted dice, esta es la vida, esto no es nada. Y entonces empieza a decir que es suficiente ya el tiempo que ha vivido acá. O sea que entonces se rinde al Señor. Porque acuérdense que algunos a este salmo le ponen arrepentimiento, pero el arrepentimiento fue cuando llegamos a Cristo. Pero usted y yo sabemos que no toda la iglesia se va en el arrebatamiento. Porque llega un momento en que tenemos que, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Salmo 121, usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá o te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿De qué me habla este salmo? Este salmo me habla de que llega un momento que yo ya no confío en el dólar. Ahora yo confío en Dios. Entonces, me rindo y deposito toda mi confianza en Él. Mire, yo quisiera poder retroceder el tiempo con lo que sé, con lo que he aprendido, con la manera en que pienso. Me hubieran soltado el billullo cuando tenía 22 años. Pero en un carro deportivo me lo hubiera gastado. ¿Verdad? Entonces, por eso es que usted, ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Usted ve a los de sesentón en su carro convertible, va a su quemacoco, porque esos ya saben lo que tienen. Salmo 122. ¿Quién se lo sabe de memoria? Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén. Los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Pero ¿cómo empieza el salmo? Yo me alegré. Entonces, el que se va en el arrebatamiento es aquel que ha desarrollado una disciplina, que tiene un espíritu de adoración, que adorar al Señor. Porque acuérdense que el Señor Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando llegó Abraham al pie del monte Moria, que es el mismo monte Sión, una parte del monte Sión, él le dijo a los mozos, espérense aquí, el muchacho y yo iremos ¿a qué? A adorar. Dar ofrenda también es adorar. Entonces, la iglesia que está ascendiendo es una iglesia que ya se rindió. Es una iglesia que ya rindió su agenda. Es una iglesia que ya puso toda su confianza en el Señor. Es una iglesia que se deleita en
Adorar, Salmo 123. A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos, póngale atención a esto, de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. Harta en extremo está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Pero mira lo que dice el versículo 2. Como los ojos de los siervos miran a su señor, a su amo, como los ojos de la sierva miran a su señora. Ahí nos está hablando de que la iglesia que se va en el arrebatamiento es una iglesia que ha puesto por obra Hebreos 12:28, que dice: por cuanto habéis recibido un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Dice en Malaquías que vendrá un día en que el Señor hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Es cuando entonces yo me despojo y agarro la actitud que dice Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud, este espíritu, este sentir, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Que aunque estaba Él en la forma de Dios, no tuvo eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Y forma de qué tomó? Forma de siervo. Y el Señor dijo que si un siervo viene del campo de trabajar y su amo está esperando que le dé de comer, no le dice siéntate tú y come, no le dice dame de comer y después comes tú si queda algo. O sea que el siervo. Bueno, Salmo 124, mire qué rápido voy yo, gloria a Dios, aleluya. Jesus, I love you. Y se da cuenta que todos dicen cántico de ascenso gradual. Y dice que este también es de David. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado. Entonces cuando su ira se encendió contra nosotros, entonces las aguas nos hubieran anegado, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Y se da cuenta que todos tienen relación con el alma, ¿o no? Entonces las aguas nos hubieran anegado, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma, hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito el Señor que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado, cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el Salmo 124 me habla de que yo voy a enfrentar adversidad. Usted dijo, ya, como voy para el cielo. No, va a haber adversidad. Y ya terminamos con, ahí mismo está, no sé por qué ando buscando más. Solo quiero darle algunas notas respecto a esto mismo, ya terminé. Respecto al Salmo 120, hablando de la rendición, el peregrinaje comienza cuando el creyente se da cuenta del engaño de este mundo. ¿Ya se dio cuenta que este mundo es un engaño? Por lo menos 3 ya empezaron a caminar entonces. Pero si usted todavía tiene puesta su mirada en las cosas de aquí de la tierra, no se vista, que no se va.
Por lo tanto, ya no se siente cómodo. Su alma anhela algo real. Esto no es real, hermanos. ¿Aló? Lo de aquí de la tierra no es real. Es mentira, es vanidad. Entonces, cuando nosotros en realidad empezamos nuestro viaje hacia la patria celestial, es cuando nos damos cuenta que si tenemos, lo disfrutamos. Y si no tenemos, gloria a Dios, de todas maneras vamos de paso. Pero otra cosa, el mundo se vuelve antagónico. Y lo que para uno era ganancia, tomando como ejemplo el apóstol Pablo, se vuelve basura. Filipenses 3, 7 y 8, primera de Pedro 4, 1 al 4. Pedro dice, a ellos les parece cosa extraña que ahora ustedes ya no vayan con ellos en el mismo camino de disolución. Respecto al Salmo 121 y 122, 121 nos habla de la confianza. Dice Filipenses 3, 12 al 14, olvidando lo que queda atrás. Ahora el creyente se esfuerza por alcanzar lo que está delante. Y respecto a la adoración, Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, porque parece que el Salmo dice, me alegré cuando me dijeron, hoy hay culto, vamos a la casa del Señor. Entonces ahora entendemos que no dejamos de congregarnos como lo acostumbran a hacer algunos. Venimos a animarnos unos a otros. Y dice, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Respecto al servicio, Salmo 123, Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y respecto a la adversidad, Juan 16:33 dice, estas cosas os he dicho con el fin de que halléis en mí la paz. En el mundo tendréis, mire cómo dice esta versión, grandes tribulaciones, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. Hechos 14, 21 y 22 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Parte del paquete de ir a la patria celestial son las tribulaciones. Concluyo. Saber qué pasó ahí con mi secretaria. Pero lo que le quiero leer es el 23:6, Salmo 23:6, pero es que ahí estaba la versión esa moderna y ciertamente 23:6 está bien, lo que pasa es que en el otro lado no lo. Salmo 23:6, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Pero para eso necesitamos, número uno, rendirnos, darnos cuenta que este mundo es un engaño. No importa, entre más rápido se dé cuenta usted, más rápido va a empezar a preparar sus maletas.
Tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Señor. Y tenemos que nosotros, es que mire, esto no es de un esfuerzo personal, esto es de pedir misericordia. Porque yo no puedo hacerme un adorador a mí mismo. Yo puedo decirle, Señor, yo quiero adorarte, ten misericordia de mí porque me quiero ir. Servirlo de buena voluntad. Y que el Señor nos ayude en la adversidad. Y todavía faltan 10 más. Así que le voy a suplicar que esté de pie. Y mientras llegamos a esos salmos, le voy a pedir que los lea. Son bastante cortitos. Nos faltan 10. Y ahí vaya sacando usted sus propias conclusiones. Padre, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino que debemos de seguir para poder heredar las promesas. Tú, Señor, nos has hecho nacer de nuevo por tu gracia, por tu misericordia. A cada uno se nos ha hecho la invitación de poder participar de ese día glorioso, de ser trasladados de esta tierra a la patria celestial. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, de manera que nosotros empecemos a ver el mundo como lo que en realidad es, como un engaño, como una mentira, y que ya no nos sintamos cómodos en esta tierra, sino que nuestra alma, Señor, anhele algo mayor, algo duradero, algo eterno. Concédenos que depositemos, Señor, toda nuestra confianza en ti. Que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti con acción de gracias, creyendo que tú has prometido no dejarnos ni desampararnos. Pon en nosotros un espíritu de adoración, que nosotros nos deleitemos adorando tu nombre, glorificándote, y que tú hayas deleite en nuestra adoración, y que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos pongamos en la brecha. Danos un espíritu de siervo para servir en tu obra. Que nuestras manos, Señor, te sean útiles, que nuestros pies te sean útiles, que nuestra boca, que todo nuestro ser lo pongamos a tu orden, a tu disposición. Y estamos, Padre, conscientes de que mientras vayamos en este camino vamos a enfrentar adversidad.